Contemplada en la distancia, Bombay guarda cierto parecido con Manhattan. Un Manhattan de menores alturas, pero más extenso. A mayor proximidad, tal similitud se irá viendo matizada por las peculiaridades locales, ya que el ajetreo callejero de Bombay y hasta sus yuppies son inconfundibles. Con todo, las imágenes no dejarán de sorprender a quienes en Occidente siguen asociando a la India con las plagas, el hambre y la mendicidad, cuando lo cierto es que la India, con todos sus problemas, es un gigante económico, situado en los primeros puestos de la producción, tanto agrícola como industrial del mundo. Y lo que es más importante, de forma lenta pero sostenida, lleva camino de resolver toda la carga de problemas que arrastra desde su nacimiento como nación. Cuanto más próximos al suelo, mayor será el predominio de los rasgos propiamente indios de la ciudad. De ellos, los más significativos son sin duda los relacionados con las creencias religiosas. Aunque el Islam sea hoy aquí una religión muy minoritaria, la Mezquita del Mar es probablemente el templo más bello de Bombay. Con la marea alta, el pequeño istmo en que se halla enclavada se convierte en isla. Los templos hinduistas, por el contrario, lejos de buscar un lugar destacado, lo prefieren recogido. Su presencia, con frecuencia muy humilde, viene señalada no tanto por un aparatoso exterior, cuanto por los puestos de flores y otras ofrendas que los rodean. También señala la proximidad de un templo, la constante afluencia de fieles que, pese al ordenado y paciente acceso, llega en ocasiones a obstaculizar la percepción del recinto propiamente dicho. Y ello pese a que el destino final de algunas ofrendas no sea el exterior del templo, sino las contiguas aguas del mar, hacia las que se dirigen los fieles al salir del templo. Gestos y movimientos que son fiel reflejo de la realidad hinduista. Una religión ajena a todo proselitismo en la medida en que, para el creyente, no hay la menor posibilidad de trascender la propia existencia. El hinduismo es una religión intransferible, sin recetas para los no creyentes. Más que las vidas de los demás, lo que cuenta son las vidas anteriores de uno mismo, así como las futuras y, en última instancia, la nada que acecha más allá de esas vidas. Una nada que, paradójicamente, está ocupada por la divinidad, Brahma, el ser, y a ella se entregan las ofrendas. Las aguas del mar ofician aquí de sagrado Ganges.
La imagen más conocida de la ciudad es la que ofrece su fachada portuaria, presidida por un gran arco de bienvenida llamado la Puerta de la India. Tanto el monumento como las construcciones del entorno fueron diseñados por arquitectos ingleses y son fiel reflejo de la importancia que la India tuvo para la corona. Para la mayor parte de los oficiales y funcionarios británicos aquí destinados, el país representaba probablemente algo tan pintoresco como incomprensible. La corona, en cambio, fue siempre consciente de que la India era la principal pieza del imperio. Y si en algún lugar no ahorró esfuerzos, fue precisamente en estas tierras. La razón de que, pese a haber aportado tantas cosas, los ingleses no hayan gozado ni antes ni ahora de especial simpatía, habrá que atribuirla a la actitud y el comportamiento individual de esos funcionarios civiles y militares, para quienes todo lo ajeno a sus propias costumbres era una extravagancia. El centro histórico de la ciudad tiene verdaderamente un marcado aire británico. Algunos de sus principales edificios parecen directamente extraídos del Westminster londinense. Durante años, Bombay anduvo a la zaga de Calcuta, ciudad a la que disputaba el papel de capital económica y financiera. Hoy, merced a su situación, al hecho de ser puerto de mar y no puerto fluvial como Calcuta, Bombay se ha convertido en la ciudad más dinámica de la India. Ese dinamismo hace que imágenes en otros tiempos ineludibles, como por ejemplo las que ofrecen sus inmensos lavaderos públicos llenos de colorido, hayan dejado de ser representativas. Se trata de un servicio que sigue siendo de gran utilidad para una buena parte de la población, pero de escaso significado respecto al conjunto de la actividad ciudadana. Sigue teniendo actualidad, en cambio, el hecho de que la calle sea todavía el hogar de una parte indeterminada de la población. A modo de contrapartida, quienes en ella habitan mantienen las aceras esmeradamente impolutas. Los ingleses imprimieron a la India un dinamismo que,
Tras la independencia, no ha hecho sino acentuarse, debido, tal vez, a la neutralización del sistema patriarcal imperante en la época de la colonia. Pero, en contraste con ese elemento dinámico, existe en la sociedad india un elemento estático profundamente arraigado que mantiene la realidad cotidiana al margen de las formas de vida imperantes en Occidente. El agua sagrada de los templos es expresión de semejante actitud, idéntica a sí misma, bajo los cambiantes brillos de la superficie. Del mismo modo que el templo se recoge en torno al estanque, la vida cotidiana, con el atardecer, se reaviva alrededor del templo. El interior de cada casa se convierte entonces en pequeña réplica de ese templo. Es la hora de asomarse a la calle, de visitar a los vecinos, de aprovechar el fresco para dar una vuelta. Si hay algún punto en el que la vida de barrio, característica de ese inmenso conglomerado urbano que es Bombay, se sume en un ámbito de entidad superior, ese lugar es la playa de Juhu. Parque de atracciones y de celebraciones, sitio en el que se come y se bebe, en el que se dan cita familias y parejas de enamorados, donde las diversiones convocan a viejos sikhs no menos que a los niños. La playa de Juhu se extiende permanentemente abarrotada a lo largo de varios kilómetros.
प्यार कोई जब राह न पाए मेरे संग आए। Tradición y novedad conviven sin problema, aunque lo propio de una feria es siempre lo que logra una mayor audiencia. Bombay es el principal centro de producción cinematográfica de la India. Un cine que, como el de Calcuta o el de Madrás, recoge, como un espejo, las realidades, creencias y deseos que rigen la vida de la población. Un cine ritual, donde con frecuencia aparecen nombres que semejan dioses y dioses que semejan hombres. Un cine inspirado no menos en la imaginería de los templos que en la gente de la calle. Un cine con el que la gente se identifica, a diferencia de lo que sucede con el realizado en Occidente, y que convierte a los héroes de la pantalla en héroes populares. ब्रह्मचारी आचार्य द्रोण को Perdidos en el olvido durante siglos, pese a su proximidad respecto a Bombay, los templos hipogeos de la isla de Elefanta deben probablemente a ese olvido su aceptable estado de conservación. Las esculturas talladas en el interior de los subterráneos sufrieron numerosos desperfectos cuando los portugueses convirtieron el lugar en acuartelamiento. A los soldados debió de llamarles la atención el descaro con que se desplegaba la desnudez de los cuerpos. Se les escapó, en cambio, posiblemente, el significado del Sancta Sanctorum, verdadero centro del templo, útero a la vez que falo y vulva. El lugar está dedicado a Shiva, el elemento más transformador de la tríada que integra junto con Vishnu y Brahma, y, desde luego, el más popular.
Menos misterioso que el eclipse sufrido por Elefanta es el que, durante casi un milenio, se abatió sobre el conjunto de templos budistas excavados en las rocas acantiladas de Ayanta. Corrían malos tiempos para el budismo, y fueron los propios monjes quienes ocultaron los puntos de acceso con matojos. A partir de entonces, los tigres, muy abundantes en la zona hasta hace poco, se convirtieron en sus mejores guardianes. Fue precisamente un cazador de tigres inglés quien redescubrió las cuevas a comienzos del siglo XIX. Las cuevas templo inacabadas ilustran a la perfección el prolongado y durísimo esfuerzo realizado por los constructores, desarrollado siempre de arriba a abajo, de techo a suelo. यहाँ पे जो है इतना पेंटिंग क्लीन नहीं हुआ, छोटा पीस क्लीन नहीं, बाकी सब पेंटिंग क्लीन है। Las pinturas, sorprendentemente próximas en ocasiones a la pintura romana, han sido especialmente sensibles al paso del tiempo y a los accidentes que ese transcurso trae aparejados. ये पीछे सब बादल बताए, आकाश में बादल होते हैं, जाने की गति का पीछे उनके कपड़े और अंदाज आता है, मैं नीचे उधर जाके देखूंगा। El recorrido tiene algo de melancólico, tal vez por el contraste entre la grandeza alcanzada por el arte budista en el pasado y el absoluto declive de su situación presente. Los templos de Ellora, asimismo parcialmente hipogeos, se desarrollaron de acuerdo con la tendencia religiosa imperante en cada momento, de forma que nunca cayeron en el olvido. De hecho, ofrecen una verdadera cronología de la evolución religiosa del pueblo indio a partir del original sustrato budista. Budismo, renacimiento hinduista y jainismo se suceden aquí en el espacio, de un templo a otro, del mismo modo que históricamente se sucedieron en el tiempo. En la actualidad, los fieles jainistas, aunque escasos, son más numerosos que los budistas y constituyen una minoría muy rica e influyente. Desde el punto de vista artístico, los templos, especialmente el de Kailasmat, dedicado a Shiva, muestran hasta qué punto la escultura
es el arte más característico de la India y, en la medida en que invade el terreno de la arquitectura y la pintura y hasta de la literatura y la música, es también su mejor representación. En ninguna otra civilización la escultura adquirió tanta importancia. La disposición del templo en forma de carroza de celebraciones no parece sino subrayar esa dimensión dinámica que la escultura india infunde a la arquitectura. Hasta la ocupación de la India por los ingleses, el país estuvo dividido en multitud de reinos. Las diferencias religiosas fueron causa frecuente de guerra, pero no la única, ya que similares enfrentamientos se dieron a veces en el seno de una misma facción de creyentes. Las ruinas del castillo de Daulatabad son un buen ejemplo de tal situación. Ciudadela emplazada en un recinto amurallado de mayor amplitud, fue capital de un reino que se extendía por una buena parte de la India central. El motivo de tal capitalidad fue precisamente el carácter inexpugnable de las fortificaciones. Un carácter que incluso hace difícil el normal acceso a las antiguas áreas palaciegas. En su origen perteneció a príncipes hinduistas y posteriormente pasó a manos de los musulmanes. Con anterioridad al período colonial, el actual territorio de la India estaba dividido en gran número de estados menores, lo que facilitó el asentamiento de diversas potencias extranjeras. El principal de los enclaves que los portugueses establecieron a lo largo de la costa occidental del subcontinente fue Goa, bajo dominación musulmana desde hacía siglos. En la práctica, Goa fue la capital del imperio colonial portugués en la India.
La relación luso-india se caracterizó por un relativo mestizaje que, unido a las conversiones al catolicismo conseguidas, cambió los nombres propios de muchos goanos. En el terreno cultural, en cambio, se mantuvieron las distancias, y ni la metrópoli asimiló hábitos indios, ni las formas de vida portuguesa alteraron las costumbres de la población india. El peso del factor religioso fue, en este sentido, sin duda decisivo. La simple idea de hacer de los indios un pueblo cristiano era descabellada. Y solo la ignorancia de los portugueses acerca de cuanto se relacionaba con el hinduismo y de su arraigo popular puede explicar el intento. El hecho es que, en la actualidad, la vida cotidiana de los habitantes de Goa se diferencia muy poco, probablemente, de la que llevaban antes de la llegada de los portugueses. इकडे जोडताना वेळी पैसे द्यायला जोडून बसता द्या No, tiempo de ir Si en el futuro algo altera la placidez del panorama, será el desarrollo urbano propiciado por el turismo. Un turismo, como veremos, más atraído por las playas que por los templos. La importancia y el gran número de iglesias existentes en la vieja Goa dan fe de que, al igual que los portugueses, la mayor parte de las órdenes religiosas llegaron a confiar en la conversión de la India al catolicismo. Entre quienes hoy las visitan, atraídos sobre todo por el cuerpo incorrupto de San Francisco Javier, hay siempre una buena parte de indios que se descalzan respetuosamente como para entrar en sus templos. A sus ojos, los ritos cristianos resultan menos sorprendentes con toda probabilidad de lo que el hinduismo resulta a ojos de un cristiano. Les basta seguramente asimilar los santos a sus diversas deidades y considerar a la Santísima Trinidad como un equivalente de la gran tríada formada por Brahma, Shiva y Vishnu. Ceremonias sacramentales cristianas les resultarán parecidas a las propias, y familiar la muerte y resurrección de Jesucristo, ya que todos sus dioses mueren y resucitan.
El gran turismo ha convertido a Goa, en los últimos tiempos, en uno de sus principales destinos. Se trata de un turismo selecto, empeñado en la difícil tarea de afianzarse haciendo frente al mismo tiempo a la masificación. Con anterioridad, casi desde el principio, Goa fue destino predilecto de un turismo alternativo, un turismo pionero que genera modas. Su impacto ambiental es casi nulo, ya que uno de sus objetivos consiste precisamente en zambullirse en la vida local, disfrazarse de indio. Eso sí, con sus fotos, su música y demás componentes del ritual. En el terreno de la convivencia, la población local no solo acoge afablemente a esos peculiares representantes de las costumbres occidentales, sino que sabe sacarles provecho. Así, el mercadillo creado en la época hippie por los primeros residentes extranjeros, para dar salida a la artesanía por ellos realizada, se ha convertido, a la larga, en un vasto mercado de este tipo de artesanía, solo que realizada por la población local. En lo que se refiere a modo de vida, la distancia que separa a unos y otros se mantiene intacta. El contraste entre los lugares frecuentados por el turismo occidental
y los frecuentados por la población india es grande. Hasta el uso que unos y otros hacen de la playa es diferente. De ahí que unos y otros frecuenten playas diferentes. Y parece difícil que se produzca un contagio mientras esa población siga inmersa en el sustrato cultural hinduista. Una cultura estrechamente vinculada a unas creencias religiosas. Unas creencias religiosas vinculadas a una diferente concepción del tiempo. De acuerdo con esa concepción, los ciclos cósmicos afectan por igual al mundo, a los seres humanos y a los dioses, por más que su duración varíe en cada caso. Lo que para un dios representa un día, puede representar 100 millones de años para los humanos. Eso sí, al fin de cada ciclo, los dioses también mueren, y el mundo se diluye en la nada. Tras un periodo de inexistencia tan largo como la propia existencia, todo vuelve a empezar, reencarnándose los dioses no menos que los humanos. Se cuenta que Indra, rey de los dioses, recibió la visita de un niño ataviado de peregrino que se mostraba interesado en visitar su palacio. El rey de los dioses se lo enseñó y, al término del recorrido, el niño parecía estar satisfecho de lo que había visto. «Es más bello que los palacios construidos por tus antecesores», fue su comentario. Indra, rey de los dioses, se echó a reír. «¿Conociste tú a mis antecesores?», le preguntó. «Y a los antecesores de tus antecesores, hijo mío», respondió el niño. «Pero, ¿cómo es posible?», dijo Indra. «¿Quién eres tú en realidad?». «Yo soy Vishnu, y debes tener en cuenta que 100 años de un dios como tú corresponden apenas a lo que para mí es un día». En ese momento, una compacta columna de hormigas de 4 metros de ancho irrumpió en la estancia en la que se encontraban. Indra parecía turbado. «¿Cuántos Indra han existido antes que yo?», preguntó al fin. El niño, ataviado de peregrino, sonriendo, señaló la densa columna de hormigas. «¿Ves esas hormigas?», dijo. «Te diré, para que te hagas una idea, que cada una de ellas fue un Indra en su momento».